queremos recibir esa palabra que a través del Espíritu se vuelve verdad en nuestra vida. Gracias por venir a este lugar. Gracias por llenar este lugar. Ahí donde estás, di conmigo: Señor Jesús, háblame, ministrame, ayúdame a entender ese requisito que necesito vivir para ver tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos hace 8 días acerca del requisito de la bendición para este tiempo, para este año. Y por eso intencionalmente esta semana tuvimos un tiempo de empoderamiento, de formación y capacitación. Desde el año pasado el Señor viene diciéndonos: es necesario que la iglesia reciba mi carácter y mi mentalidad. Por la gracia y la misericordia de Dios hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado con su palabra, con crecimiento, con finanzas. Nos ha respaldado en muchos encuentros y hemos visto su gloria. Y por esa gloria que hemos visto, hoy muchos de ustedes están sirviéndole al Señor, aman a Dios, buscan su palabra, buscan su presencia. Fueron a un encuentro, fueron liberados, fueron sanados, fueron restaurados, y le damos gloria a Dios por eso. Sin embargo, el Señor empezó a hablarnos algo que tiene que ver con la tarea bíblica que tenemos como iglesia. Porque nosotros hemos visto la bendición de Dios, pero afuera de la iglesia eso no se ve reflejado. Como que nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido respaldados, pero ese cambio y esa bendición tenemos que llevarla afuera, porque es la misión de Dios. Entonces el Señor empezó a hablarnos y a ponernos una carga de ser agentes de transformación, que esa transformación que estábamos viviendo la lleváramos afuera. Y de esa dirección de Dios empezamos a ver cómo podíamos nosotros desarrollar ese carácter y esa mentalidad de Cristo. ¿Y por qué era necesario esto? Porque empezamos a ver que muchas personas iban a los encuentros, muchas personas iban a las reuniones, recibían la palabra, recibían la presencia, porque, como le digo, por la gracia del Señor, si hay algo que nos caracteriza, es que en nuestras reuniones la gloria de Dios fluye con poder, se siente la presencia de Dios. Pero saliendo de la iglesia, la persona volvía a su mismo estado previo o anterior de entrar a la iglesia. Entonces como que decíamos: bueno, Señor, ¿cómo es el asunto? Sí, recibimos, fuimos llenos del Espíritu, palabra, fuimos tocados, pero en la esquina nos cerró un carro y nos bajamos con la cruceta en mano. Como que éramos tocados, pero no transformados. Entonces entendimos que teníamos que desarrollar el carácter de Cristo y la mentalidad de Cristo, porque ya no era un tema de demonios, ya los demonios habían salido todos. Ya no era un tema de liberación, ya habían ido a reencuentro, a Adulam. Ya no era un tema de consejería, porque es que si vuelves a consejería se te va a volver a decir lo mismo, hijo. No era un tema de consejería, era un tema sencillo. Ahora tienes que aprender a desarrollar el carácter y la mentalidad de Cristo. Y debes empezar a ver la vida como la Biblia dice que la debes ver. Y por eso fue que entendimos
que el requisito de la bendición para este 2018 es desarrollar el carácter y la mentalidad de Cristo como evidencia de una transformación verdadera de Dios en tu vida. Diga conmigo, este año voy a experimentar mi transformación. Entonces vimos hace 8 días el ejemplo de Simón Pedro. Vimos cómo Simón Pedro, el apóstol Pedro, aquel varón que se movió en lo sobrenatural, que se movió en los dones, que lo respaldó el Espíritu Santo con milagros, incluso que caminó sobre las aguas, el que con sus sombras se sanó gente, y el mismo que desató el Pentecostés, antes de ser ese apóstol ungido de Dios, primero fue Simón. Y vimos cómo ese Simón tenía marcas en su carácter de inconstante, de emocional, de doble ánimo. Y vemos en la exposición bíblica que muchas veces Jesús tuvo que ir a volverlo a llamar porque ya se había desanimado. Y eso nos hacía entender que el amor de Dios es tan grande que por encima de nuestro doble ánimo, por encima de nuestra inconstancia, por encima de que nos hayamos apartado en algún momento de nuestra vida, Jehová cumplirá su propósito en ti. Pero que lo más importante no era solo fijarse en las luces que nos seguían, sino también en las sombras que se reflejaban en nuestro diario caminar. Y vimos cómo él pasó ese proceso de transformación por la madurez del carácter. Entonces, ok, pastor, si el requisito del 2018 es desarrollar el carácter de Cristo, ¿qué significa esa palabra carácter? Estoy dando un resumen breve porque hoy vamos a continuar con esta palabra. Dijimos que la palabra carácter se refería a lo que nosotros somos internamente, no lo que aparentamos ser ante los demás, sino lo que somos en privado, lo que pensamos y hacemos cuando estamos a solas. Tu carácter se define por lo que eres en privado y lo que eres internamente. Tú puedes saber cómo es tu carácter cuando estás bajo presión. Porque la actitud que tú tomas cuando estás bajo presión, la reacción que reflejas, que evidencias cuando te maldicen, cuando te oprimen, cuando hacen injusticias, esas características negativas o positivas que salen a la superficie, es tu carácter. Y decíamos lo siguiente, el asunto aquí es que hay que entender lo siguiente. ¿Qué es lo primero que hace un constructor cuando va a construir un edificio? Lo primero que se edifica en una construcción son las bases. Y a veces no nos damos cuenta que la mayoría de la inversión que se gasta en una constructora es hacia abajo, no hacia arriba. Lo más costoso en materiales es lo que nunca se ve arriba, sino abajo, porque son las bases. Y el riesgo de que esas bases tengan grietas es determinante, porque si las bases tienen grietas, todo el edificio está en riesgo. Entonces decíamos hace 8 días, hay cosas muy poderosas que Dios va a soltar sobre tu vida. Hay promociones de Dios, hay bendiciones espirituales, físicas, financieras, hay puestos, hay empresas, hay ministerios, hay cosas muy tremendas que se tienen que cumplir. Pero el asunto es este: si no se cumplen es porque no estabas listo para sostenerlas. Porque un edificio no puede soportar la carga que su fundamento no puede resistir. Yo no sé si usted se ha subido a unos ascensores que dicen peso máximo 10 personas. Y cuando se suben 7 como yo, empieza a pitar eso. Y corra todo el mundo a bajar de ahí. ¿Por qué? Porque es que el ascensor no está diseñado para 7 gruesitos, 7 normalitos más bien. Entonces, hay bendiciones tan poderosas en tu vida
pero no se pueden soltar si no estás listo para sostenerlas, y para sostenerlas necesitas el carácter de Cristo. Eso fue lo que le sucedió a Simón, al apóstol Pedro. En un momento Jesús le soltó las llaves del reino de los cielos porque recibió una revelación. Entonces le dijo: ¿quién te dijo eso? No te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Qué revelación tan poderosa? Ok, Simón, recibiste esa revelación. A partir de hoy ya no eres Simón, que dijimos que significaba caña frágil, inmaduro, débil, uno que sale de su compromiso y de su asignación por la presión. Ya no eres más Simón, ahora te llamas Pedro, porque la palabra Pedro significa maduro, listo para edificar, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates a sí mismo será desatado. Entonces la revelación hace que el armamento de Dios venga, las llaves de Dios vengan, la bendición de Dios venga. Pero si tu carácter no está listo, lo que Dios te suelte en días se destruirá. Porque a los pocos versículos veíamos que Jesús les exponía que era necesario que Él fuera a la cruz, y el mismo Simón, el mismo apóstol, le dijo: ¿cómo se te ocurre, Jesús? Eso no se debía hacer. Tú no debes hacer sacrificio, tú no debes exponerte, no debes pagar el precio. Y Jesús lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces yo cuando estudiaba eso, yo decía: ¿al fin qué? ¿Apóstol o Satanás? Primero lo bendice, después lo cachetea y lo suena. ¿Cómo es el asunto? Porque le acababa de decir Pedro, apóstol, y ahora le dice Satanás. Y decía: Señor, ¿cuál era el problema de Pedro? Porque ese es el problema de la iglesia. Un día estamos, otro día no estamos. Un día queremos, otro día no queremos. Un día estamos apasionados, otro día no. Y estamos como en una montaña rusa de la fe. Es normal, yo no te estoy juzgando. Si le pasó a Pedro, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Es normal. Estados complejos, crisis, yo le llamo eclipses de fe. Entonces el problema por el cual Pedro no pudo desarrollar ese carácter fue el siguiente. Váyase rápido al versículo 24. Ay, no, el 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Oye, esto tan tremendo. Entonces yo dije: ¿cuál era el problema de Pedro? Porque es que mire, dentro del plan de Dios, Pedro iba a ser un apóstol de conquista. Escucha esto. Dentro del plan de Dios, tú eres una persona de conquista, de victoria, de avance, de ver cosas poderosas, de ver, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Hay cosas que tienes que ver, que tienes que vivir, que tú ni te imaginas. Eso está escrito. Es tu destino de gloria, hijo. Hay un destino de gloria para ti. Había un destino de gloria para Pedro, pero había algo que detenía el cumplimiento de ese destino. Y ese algo era su carácter. Pero entonces yo le dije: Señor, ¿por qué el carácter de Pedro era inconstante? ¿Por qué el carácter de Pedro no era firme? Si antes Pedro caminaba contigo, si te vio caminar sobre las aguas, si te vio transfigurado, si te vio resucitando a la suegra, que yo creo que eso se lo reclamó toda la vida. Yo pensé que era eso de haberle resucitado a la suegra, que por eso no cambiaba. Pero si vio tanta gloria, porque este varón no era firme en su carácter. Y ahí está la respuesta: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces el Espíritu Santo me dijo: el problema de Pedro era la cosmovisión. Y ¿cómo así? ¿No tenía ya él el teísmo bíblico? ¿No tenía él la cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión, pastor? ¿De dónde está sacando esas palabras? La palabra cosmovisión son los lentes con los que uno ve el mundo, la realidad, la naturaleza, el futuro. Usted ve la vida con los lentes que se ponga. Entonces, para mí fue una confrontación, porque aquí este varón ya era un apóstol.
Y dije, pero ¿cómo que este apóstol no tenía cosmovisión? Aclárame eso, Espíritu Santo. Y el Señor me dijo, puede ser pastor, puede ser maestro, puede ser profeta, puede ser apóstol, puede llevar 60, 70, 80, 90, puede ser Matusalén, pero puede tener la cosmovisión bíblica, la cosmovisión equivocada. O sea, no haber desarrollado la cosmovisión bíblica. Y ese era el problema. Entonces, vamos a desarrollar el carácter de Cristo. ¿Cuántos quieren desarrollar el carácter de Cristo? Cuando nos pongamos estos lentes, ver la vida a través de estos lentes. Entonces, si yo veo la vida a través de estos lentes, alguien viene y me escupe. Tengo una de dos: o actúo como aprendí en mi casa, vaya a escupir a su abuela, orangután, chichón de piso, la suya, la mía, la compró en Carú, se fue de pelea. O hago lo que dicen estos lentes, que si te pegan en una mejilla, debes poner la otra. Y que si te piden una milla, debes llevar la extra. Y que debes amar, bendecir y orar a los que te hacen la vida imposible. Pastor, pero es que yo soy cristiano, manso pero no menso, santo pero no atembao. Yo puedo defenderme, pastor. Puedes defenderte, pero no a tu manera, a la manera de Dios. Porque Jesús, siendo la palabra, siendo el verbo, en el momento de más oprobio, injusticia, calumnia, en la cruz guardó silencio. Siendo la palabra, guardó silencio. Entonces, ¿cómo desarrollo el carácter? Porque yo quiero la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición este año? Yo no sé usted, pero yo necesito caminar en bendición. Ahora, la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Porque hay gente tan pobre que lo único que ha tenido en su vida es plata. Porque es que el problema es que confunden que la bendición es dinero. No lo es. No. Si quiero caminar en bendición, que es una vida integral, si quiero caminar en prosperidad, que es una vida santa, en dominio propio, en carácter, en coherencia, en rectitud, si quiero hacerlo, debo ver la vida a través de este libro. Y cada segundo de mi vida debo reaccionar como este libro lo dice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso le sucedió a Simón, hasta que él pudo reconocer su debilidad y cambiar esas áreas. Y ahí fue donde Dios lo pudo usar. ¿Cuándo Dios te va a usar este año? ¿Cuándo Dios te va a promocionar, te va a soltar? Porque es que tú sabes que Dios te ha dicho a dónde vas. Cuando tú logres corregir esas áreas que son estorbo. Está el ejemplo de Pedro. ¿Cuántos entendieron el ejemplo de Pedro? Pero le voy a poner otro ejemplo hoy, en estos minutos que quedan. Y es el ejemplo del apóstol Pablo. Acompáñenme por favor rápidamente al libro de Hechos, capítulo 22. ¿Cuántos conocen la vida del apóstol Pablo? Hechos capítulo 22. El apóstol Pablo. ¿Hemos escuchado algo del apóstol Pablo por ahí? ¿Sí o no? Vamos a ver cómo Dios exige a este hombre que forme también primero el carácter y la mentalidad antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Iglesia, ¿quieres ver las respuestas de Dios en tu vida? Tu carácter es la demora. Tu mentalidad es la demora. El problema, ahora tú entiendes, no fue que alguien dañó mi hogar, no fue que alguien me robó la plata, no fue que alguien me traicionó, no fue que alguien no me apoyó. El problema no es un tercero, el problema soy yo. Sí, pastor, pero es que usted no vive con mi hermana, porque mi hermana, usted supiera
Usted la ve con las manos alzadas al cielo y usted la ve que, mejor dicho, llora y eso suelta mocos cada vez que viene. Pero eso es terrible. Es que el problema no es ella. Tú no puedes esperar que tu familiar cambie. Tú no puedes esperar que tu hijo cambie. Tú no puedes esperar que tu jefe cambie. Porque en últimas, quien tiene la palabra y la revelación eres tú. Ellos cambiarán, tu entorno cambiará, tu casa cambiará cuando tú cambies. Porque la gente que se le acercaba a Jesús cambiaba por el amor. Estábamos el jueves en Valledupar y estábamos en una rueda de prensa y se levanta una periodista. Pero ustedes, pastores, ¿por qué quieren afectar la esfera de gobierno? ¿Por qué quieren llevar hombres y mujeres de Dios temerosos allá? No es suficiente con los diezmos que se roban. No es suficiente con todo lo que estafan. No es suficiente con todo lo que engañan a la gente. Pero ya como yo estoy acostumbrado a que hablen de mí por las redes, entonces yo ya no tengo problema. Digo, ok, dejamos que hablara. Porque es que la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa te persiguen y hablan todo tipo de mentiras. Porque si te pasa eso, quiere decir que tuyo es el reino de los cielos. Entonces cuando terminó de soltar todo el descargo y la ofensa hacia la iglesia cristiana, entonces le respondimos: ¿sabes por qué? Porque yo no quiero ser como Lot. ¿Por qué Lot? ¿Qué tiene que ver Lot con esto? Es decir, la carta de Pedro dice que Lot fue un hombre justo. La carta de Pedro dice que Lot fue salvo, que fue un hombre de Dios. Pero la ciudad donde Lot vivía se destruyó. Su familia se destruyó. Y la comunidad perversa le decía: hermano, yo no quiero ser como Lot. Que pase lo que pase, que digan lo que digan, pero en cuanto a mí me corresponde, haré lo que sea para ver a Colombia transformada. Amén. Esa es mi tarea. Es mi asignación. ¿Por qué le puse este ejemplo? Porque es un tema de carácter. Vas a estar bajo presión en estos días. Es tu examen. Dile que está a tu lado: no te vas a rajar en el examen. Te van a venir a insultar, te van a presionar, te van a hacer una injusticia. ¿Qué vas a hacer? Porque de acuerdo a lo que hagas es la temperatura de cosmovisión bíblica que hay en ti. Y si la temperatura es precisa, estás listo para el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. ¿Qué pasó con Pablo? Hechos 22. Este sí es el plus de los ejemplos. Pablo antes Saulo. Y aquí vino algo poderoso, pero yo se lo voy a dejar porque todo el año vamos a estar hablando de cosmovisión bíblica. Pero le voy a tener una perlita así como para dejarlo picadito para en 8 días. Resulta que encontré que en el hebreo la palabra Saulo, que era antes Pablo, es Saúl. Ahí se lo dejo y en 8 días abordo eso. Entonces, en hebreo, Saúl nació en Tarso, región de Cilicia, costa del sur de Asia Menor, lo que es hoy la actual Turquía. Ahí nace Saulo. Quizás el perseguidor más contundente de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Cristo. Fanático, líder religioso, celoso de la secta judía, descendiente de la tribu de Benjamín. Y el hecho de que haya nacido ahí en Tarso determinaba por qué él era como era. Porque es que en Tarso había una cultura académica, filosófica.
Sí, en Tarso se estudiaba, se disertaba. Y a él lo agarra un mentor llamado Gamaliel y le da línea en el tema judío. Entonces, Saulo no recibe su forma de ver la vida y sus creencias de la Biblia, sino de la cultura. O sea, que la cultura le dijo que era bueno, la cultura le dijo que era malo, la cultura le dijo que era permisivo, a qué se le daba honra, a qué no se le daba honra, porque la cultura creó en Saulo un sistema de creencias. Allí crece, se desarrolla, se forma. A los 5 años, oiga lo que le voy a decir, a los 5 años Saulo recitaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. A los 5 años la recitaba y el maestro le preguntaba, Deuteronomio 28:3, me responde el 5, el 15 y el 22. Lo tenía que decir al pie de la letra. O sea que Saulo conocía Biblia, Saulo conocía palabra. Pero la Biblia y la palabra que Saulo tenía era filtrada por su cultura, por la cultura de Tarso, no por la cultura del cielo. Por eso empezó a ser un hombre de carácter agresivo y asesino. Hechos capítulo 22, versículo 3. Si tiene su Biblia, dígame amén. Mire lo que dice la escritura. Mire cómo describe a Saulo. Acuérdese que antes de Pablo había un Saulo. Antes de Pedro había un Simón. Antes de Israel había un Jacob. ¿Por qué? Porque el carácter no dejaba el estado final del producto que Dios desde el cielo ya había decretado. Diga conmigo carácter. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Criado, ¿sí? Venga, ¿y usted por qué come huevo con arroz? Porque es que yo fui criado así. O sea, al hombre, ¿quién le dio el comportamiento? La casa. ¿Sí? A nosotros, ¿quién nos dio el comportamiento? ¿Quién te enseñó a ser papá? ¿Quién te enseñó a ser hijo? ¿Quién te enseñó a estudiar la Biblia antes de llegar a la iglesia? Tu cultura, tu casa. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, porque se está dirigiendo a la comunidad judía. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Es decir, la Biblia me muestra que este varón era un asesino, pero también era secuestrador y torturador, porque él veía la vida de una forma incorrecta, pero así la veía, y como así veía la vida, así actuaba. Muchas de nuestras acciones es porque creemos que eso está bien. Muchas de nuestras acciones es porque creemos que es lo correcto. Muchas de nuestras acciones es porque algún día vimos que eso era bueno. Pero tú no puedes hacer algo porque crees que o piensas que es bueno, porque por mejor o por muy buena, sana y honesta que sea tu intención, si tu acción no es avalada por la palabra, tu acción es incorrecta. Te lo voy a repetir. Muchos errores que has cometido en la vida, de los cuales has llegado a fracasos profundos, han sido porque crees que lo que hiciste fue bueno. Te fuiste porque creías que era bueno. Renunciaste porque creías que era bueno. Te separaste porque creías que era bueno. Pero lo que estoy diciéndote de parte de Dios es que las acciones que tienen las mejores intenciones, aunque tú creas que son honestas, claras y transparentes, si no son aprobadas por la palabra, no son correctas. Este varón perseguía intensa y celosamente, creyendo que lo que estaba haciendo era bueno, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.
Oye, esto tan tremendo. Ahora, el capítulo 26 de mismo Hechos nos muestra otros detalles. Dice el versículo 9, capítulo 26 de Hechos. Mire lo que era Saulo. ¿Sabe algo? Los que estén dormidos digan amén. No hay ninguno dormido. Este 2018 no va a pasar eso. Oiga bien, uno a veces no se da cuenta del prototipo de monstruo que la cultura está levantando en tu hijo. Uno no se da cuenta del prototipo de monstruo que la cultura está formando en tu hijo. Porque es que el resultado de lo que es Saulo es el resultado de lo que él vio, aprendió, recibió, interiorizó culturalmente. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que dice la palabra? Yo ciertamente había creído mi deber. O sea, él creía que era bueno. Mire, la gente no se emborracha porque cree que es malo. Créame que si la gente tuviera una cosmovisión bíblica y entendiera que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tendrás que rendirle cuentas a Dios por el deterioro del mismo, y que eso trae maldición y que eso trae destrucción, el cigarrillo y el vicio y todo lo que acabe de tu cuerpo, porque eso no le pertenece a tu propia vida sino a Dios, no lo haría. Pero la gente es tan osada y tan atrevida que se embriaga y fuma y consume vicio, aún viendo pulmones negros en una cajetilla de cigarrillos. ¿Por qué? Porque yo creo que es bueno, porque en mi casa lo vi y creo que es bueno. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, entonces para Saulo lo que él hacía era lo correcto. Porque es que mire, pastor, yo ya llevé a mi hijo a encuentro, a posencuentro, reencuentro, tetraencuentro, quíntuple encuentro. Ya el hombre se sabe toda la historia, ya sabe el grito, ya sabe el salto, ya sabe sus ejemplos, ya sabe todo. Y mire, mejor dicho, Bart Simpson es un ángel. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Está equivocado de doctrina? No. El tema es cosmovisión. El tema es que tú le inyectaste una creencia desde que le dabas tetero, y ahora quitársela solo se puede a través de la Biblia. Y por eso es que ministros del Evangelio llevan 40, 50, 60 años y tienen caídas terribles, profundas, porque la cultura les enseñó que eso era viable. Entonces él creía, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Imagínense esto. Él fue el que coordinó el operativo para matar a Esteban a piedra. El hombre era un sanguinario bravo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Bueno, este es el personaje del cual yo le digo que de un momento a otro empezó a caminar como el reflejo de Cristo en la tierra. Y uno dice, pastor, pero venga, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo me puede usted explicar que un tipo de estos ahora sea el culpable de la evangelización del gran territorio europeo? ¿Cuál era el problema de Pablo? El mismo problema de Pedro: una cosmovisión incorrecta. Diga conmigo, el problema de Pablo era el mismo de Simón: una cosmovisión incorrecta. O sea, él veía el mundo, la naturaleza. Acuérdese esto, cosmovisión. Ahí está la presentación. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? Son los lentes, mapas mentales que determinan cómo percibimos y entendemos el universo. ¿Sí? Entonces le voy a poner un ejemplo. Su hijo viene y le da quejas que alguien en el colegio lo empujó. Entonces usted le dice a su hijo con vehemencia: mijo, usted tiene que hacerse respetar en ese colegio. Yo, mijo,
Si tiene que quitarse la correa y cogerla por la chapa y abrir la ceja, hágalo, porque si se la deja montar desde pre-kinder, se la van a montar hasta 11. Y si tiene que sacar el compás y ponérselo en la oreja, hágalo, mijo, porque nosotros los Rodríguez nos hacemos respetar. No ha habido un Rodríguez que sea el atembado del colegio. Yo, mijo. Entonces el niño, ¿qué dice? Sí, papi. ¿Eso se lo dijo porque la Biblia lo dice? No. Porque fue lo que yo aprendí de mi casa. Pero si yo le hubiera dado un consejo bíblico, le hubiera dicho que es natural que la gente que no tiene a Cristo reaccione de esa manera, y que yo seré la fuente de bendición, transformación y resurrección, no solo de la vida de ese niño, sino de ese apellido, de esa familia y de todas esas generaciones. Y las veces que esa persona haga algo injusto en contra de ti, hijo, es porque él por dentro está diciendo: hijo de Dios, libérame, sáname y restáurame, porque tú tienes la verdad y tú eres la esperanza de esta nación. ¿Lo vio o no lo vio? Yo puedo hacer eso cuando conozco la Biblia, porque hay muchos que nos dedicamos a conocer muchas áreas del diablo y no nos enfocamos en conocer a Dios. No quiere decir que no hay que conocer al diablo. Por eso el apóstol dijo: no ignoren las maquinaciones del diablo. El problema es que nos enfocamos en conocer el diablo y descuidamos el enfoque de conocer a Dios. Ahora, el problema ¿ya saben cuál fue el problema de Saulo? Dígame amén. El mismo de Simón. Listo. Cosmovisión. ¿Por qué? Mire el arbolito. Le voy a mostrar un arbolito. Sencillo. Resulta que usted tiene un sistema de creencias. Ahí en la presentación. ¿Sí ve este arbolito? ¿Sí lo ve? Ese árbol tiene unas raíces, un tronco, unas ramas y un fruto. Y yo lo correlaciono mucho con la iniquidad. La raíz es el sistema de creencias. Todos los seres humanos nos levantamos, nos formamos, nos desarrollamos bajo un sistema de creencias. Y de acuerdo a ese sistema de creencias se formó un tronco. ¿Sí? ¿Qué me deja ver las creencias? ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es la verdad. ¿Listo? Cuando tú crees algo es porque para ti esa es la verdad. Pero esas creencias determinaron valores. Diga conmigo: valores. Y esos valores es lo que usted cree que está bien o está mal. ¿Sí? O sea, a usted los valores le definen lo que está bien o está mal, pero eso va determinado por las creencias. Ahora bien, después de la raíz y el tronco, usted se da cuenta que hay unas ramas, y esas ramas son su comportamiento. Usted reacciona de acuerdo a lo que hay en la raíz y en el tronco, y por último hay un fruto que son las consecuencias, es decir, el resultado de mi comportamiento. De acuerdo a lo que yo creo, tengo un sistema de valores, y ese sistema de valores tiene una consecuencia, y eso se ve en mi conducta. Si usted quiere ver cambios profundos en su vida, usted tiene que entender el problema de raíz. Porque cuando no atiende el problema de raíz, siempre lo he enseñado, es como matar la telaraña y no la araña. Hay que romper esas estructuras que están enraizadas, culturales, que nos decían que el papel del papá es golpear a mamá en casa y gritar, que nos decían que un hombre es hombre por llevar dinero a la casa, que nos decían que mamá solo sirve para hacer aseo en la casa, que nos decían que es más exitoso el que muere con más juguetes, que nos decía, como lo dice el hedonismo, el que tenga, pueda comer, vivir, disfrutar, muera tranquilo. Esa es la vida. ¿Eso dónde lo aprendimos? La cultura. La cultura hoy exalta a la mujer que estéticamente luzca mejor. La cultura hoy resalta
a la mujer que por cosas plásticas se vea mejor, así tenga un cerebro diminuto, la cultura exalta a la que luzca mejor. Y yo le decía a los jóvenes de la iglesia, si una mujer entendiera lo que verdaderamente vale para Dios, pasaría más tiempo en el devocional que en la peluquería. Porque es un sistema de creencias. Diga conmigo, creencias. ¿Qué hizo Pablo para cambiar esas creencias? Porque mire, Pablo recibió bombardeo de información desde niño. ¿Usted sabe qué es desde niño diciendo hay que matar a los cristianos? Hay que matar. El problema de Pablo, ¿cuál era? Que él creía que la gente era salva por la ley. Y Jesús dijo, no way, no es por la ley. La ley no salva, el que salva es Jesucristo. Amén. Olvídate de la ley, porque es que ahora es que no, que la ley, que el Antiguo Testamento. Entonces saque a Jesús de la Biblia. Porque por gracia eres salvo. Ahora Jesús no se enfoca en una ley ceremonial, no, en una ley moral. Y es por gracia. O sea, Él te da la habilidad sobrenatural para hacer lo que en tus fuerzas no puede ser. Después de todo lo que le escribí de Pablo, mire lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Mire lo que dice. Esto es tremendo. Dígale que está al lado, Dios va a hacer algo poderoso en ti. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Ya le describí a Saulo, ¿no? Ahora vea lo que dice en la carta a los Corintios. El asesino, el religioso, el fanático, celoso judío, secuestrador, torturador, lo peor que usted puede ver en la sociedad actual. Ahora mire lo que dice. Eso era yo. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios, no por la ley, no por ritos, coma esto, no coma esto. Deje que el Espíritu hable a su conciencia. Pero eso sí, tenga la relación profunda con Dios para que el Espíritu mismo le dé testimonio de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque en últimas el Espíritu Santo es el único que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y mire lo que dijo el apóstol. Sí, yo era todo esto, pero les voy a decir algo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. ¿Sabes algo? Esa gracia es la que va a caer sobre tu vida hoy. Amén. Señor, ¿qué significa la palabra gracia? Anote. Sí, es que gracia es el favor no merecido y era lo que no merecíamos y lo que no teníamos. Sí, eso está bien, pero algo más profundo. Y si usted está en casa, lo tiene que tener claro. Gracia va más allá de eso. Es el poder sobrenatural de la gloria de Dios para llevarte a hacer lo que en tus fuerzas no puedes ser. Y para llevarte a hacer dos cosas, hace la gracia de Dios en ti. Te da conversión, pero te da habilidad, talento y destreza y capacidad para hacer lo que jamás pensaste que podías hacer. No es un título, no es una universidad, no es una maestría, no es un trabajo, no es una empresa. Solo la gracia de Dios te dará la habilidad sobrenatural para llegar a donde jamás pensaste que podías llegar. Dale un aplauso al Señor por eso. Es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tendrás la mejor empresa. Por la gracia de Dios tendrás la mejor familia. Por la gracia de Dios tendrás los mejores hijos. Pero ¿cómo vino esa gracia a Pablo? ¿Cómo Saulo deja de ser Saulo y se convierte en Pablo? ¿Cómo fue eso? Rápido, porque tengo que terminar. ¿Cuántos quieren saber cómo fue eso? Porque así fue como cayó la gracia, pero el tiempo no me va a dejar. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué sucedió? Porque dejó de ser asesino y pasó a ser el varón que predicó
en el Imperio Romano, 3 viajes, escribió cartas, levantó iglesias, no temió de amenazas, fue sensible a la dirección de Dios, formó discípulos poderosos, apóstol a los gentiles. Sus epístolas y su vida fue un ejemplo que marcaron un referente de conducta muy similar a la de Cristo. Por eso Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo modelo a Cristo. Y es más, sabes que tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cuál es la receta, pastor? ¿Cuál fue el asunto? Escuche esto. A los que estuvimos en la capacitación, a los que estuvimos en este intensivo entrenamiento de gloria, les voy a decir algo. Escúchenme bien. Fue muy precioso todo lo que recibimos. Vamos a seguir estudiando, empoderándonos. Escúcheme, la iglesia. Sin gloria y sin la llenura del Espíritu Santo no hay transformación. No hay un solo hombre en la Biblia que haya sido cambiado solo por leer la Biblia, porque por eso Saulo se la sabía de memoria los primeros 5 libros y era un asesino. Saulo dejó de ser Saulo cuando en Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 3 dice que iba camino a Damasco. Pónmelo en la pantalla. Y dice que de repente le rodeó una luz. Oye bien, número uno, hay 5 cosas que pasó en la vida de Pablo que le ayudó a desarrollar la cosmovisión bíblica y transformación. 5 cosas, tome nota rápido. Número 1, tuvo un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Tuvo un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Por favor, ¿alguien entendió lo que yo estoy diciendo? No, Pablo no agarró un libro y empezó a estudiar. Pablo no agarró no. Pablo no pudo recibir una enseñanza de Ananías sin que primero la gloria lo haya tumbado, sin que primero la gloria lo haya trastornado, sin que primero la gloria lo haya enamorado, lo haya convencido, lo haya rodeado, sin que primero él haya tenido un encuentro cara a cara con el Dios vivo. Sí, el reino es verdad, justicia y belleza, pero el reino no se concibe sin lo sobrenatural. El reino no se concibe sin lo sobrenatural, porque el universo fue creado de forma sobrenatural. Jesús fue engendrado de forma sobrenatural. No fue el espermatozoide de José, fue el espermatozoide del Espíritu Santo. Sobrenatural. El bautismo de Jesús dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo vino en forma de paloma, y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso fue sobrenatural. Mateo 4, 17 al 20 dice que predicó por todas las ciudades Judea, predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El ministerio de Jesús fue sobrenatural. Toda la manifestación y la predicación fue sobrenatural. La muerte y resurrección fue sobrenatural. El derramamiento del Pentecostés fue sobrenatural. Y ahora dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos, vendrá por su pueblo. Eso será sobrenatural. El reino no se concibe sin lo sobrenatural. Jamás habrá cambio ni transformación sin gloria y sin el poder sobrenatural de Dios. ¿Hay alguien que pueda entender lo que le estoy diciendo? Se puede sentarse a recibir los seminarios que quiera, pero si la gloria no te toca, si la gloria no te transforma, si esa relación personal contigo no te lleva a tener encuentros diarios con Dios, diarios, cara a cara. Moisés no tomó la decisión de desertar de la cultura egipcia que le daba estatus y estilo de vida porque alguien le haya dado una clase. No, a Moisés se le apareció el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y lo convenció de su llamado y de su destino de gloria. Abraham no salió de su tierra y de su parentela porque alguien lo llamó por teléfono y le hizo una invitación. No, dice la Biblia que él, cuando salió de Taré, allí de su costumbre en Mesopotamia, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Elías no decidió responder a su llamado profético, tampoco Eliseo, porque un hombre se lo dijo, sino porque hubo un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Número 1, Saulo tuvo ¿qué? Un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios.
Diga conmigo, dígalo fuerte, alce su mano derecha y diga conmigo: sin gloria no hay transformación. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, rápido, mire lo que dice. Versículo 1, esto es poderoso. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, dos, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ahí iba listo con su cosmovisión errada. Pero ¿qué pasó? No alcanzo, tengo que terminar ya, en 8 días continúo. ¿Qué pasó? Versículo 3. Mas yendo por el camino, íbamos por nuestra vida, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, bajo nuestra propia cosmovisión. Aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente, tú y yo no nos dimos cuenta cuando cayó este amor profundo por nuestro Señor. Tú y yo no nos dimos cuenta cuando nos volvimos adictos a la cruz. Tú y yo no nos dimos cuenta en qué momento empezamos a buscarlo, empezamos a ayunar, empezamos a orar, empezamos a dejar el pecado, a dejar amistades, a dejar relaciones, porque alguien me dijo, porque alguien me lo enseñó. No, porque tengo un profundo amor por mi Padre Celestial. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oye. ¿Le rodeó qué? ¿Sabe qué era ese resplandor? Escúcheme bien, la iglesia. Era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios que lo sorprendió. La misma gloria que sorprendió a Saulo para volverlo Pablo, caerá sobre tu vida hoy, sacándote de la deuda, sacándote de la enfermedad, sacándote de la tristeza, sacándote de la depresión, sacándote de la duda, sacándote de la incredulidad, para encarrilarte en tu destino de gloria. Y el Espíritu Santo me habló a las 5 de la mañana. Tuve que caer con la cabeza en el computador y empezar a llorar y a llorar y a llorar, porque me dijo: Marco, escucha esto. Hay hijos míos que los tiré al piso en el 2017, porque cuando cayó la gloria lo tiró al piso. Y Señor, ¿por qué no podías darle un abrazo y hablarle con amor? Tú no me entiendes, Marquito. Tú no entiendes cómo el sufrimiento para mí es amor. Porque si él no caía al piso, él nunca me iba a reconocer como Señor. Y dije: Padre, ¿por qué hiciste esto con Saulo? Porque mi amor lo rodeó. Y mi amor nunca se separó del sufrimiento más terrible de su vida. Amén. Saulo aguantó porque mi gloria primero lo abrigó y le blindó el corazón. El año pasado viviste cosas difíciles, viviste cosas terribles, viviste traiciones, viviste sufrimiento, viviste angustia. Un hijo te volteó, alguien te traicionó, la gente te abandonó, la gente se fue. Pero tú lo que no veías era el amor en forma de gloria rodeándote y sosteniéndote. Tú no veías que yo estaba ahí. Ese sufrimiento lo permití, pero estabas adentro de mi gloria. Ese robo lo permití, pero estabas adentro de mi gloria. Esa traición la permití, pero estabas adentro de mi gloria. Lo rodeó, lo blindó. Y cuando lo blindó, versículo 4, mire lo que pasó. En el momento de sufrimiento y de angustia, cayó. No te preocupes. Mira lo que me dijo Dios: si estás en el pico más bajo de tu vida, porque ese pico bajo de tu vida anuncia la futura gloria venidera sobre todo lo que vas a ver en este nuevo año. Dáselo fuerte.
Póngase de pie. Póngase de pie. En algún momento de tu vida tenías una fama por ser Saulo, por ser pobre, por ser escaso, por la deuda, por la incapacidad, por el menosprecio. Pero en algún momento de tu vida no verán a Saulo, verán a un apóstol cargado de gracia, cargado de autoridad, cargado de poder, cargado de rompimiento, cargado de señales, cargado de la potencia de la gloria de Dios. Profetizo en el nombre de Cristo Jesús que así te conocerán en tu casa, así te conocerán tus hijos, así te conocerán tus generaciones. No te conocerán por el pecado, no te conocerán por el vicio, no te conocerán por el narcotráfico, no te conocerán por tu fracaso, te conocerán por la gloria de Dios. Empiece a hablar en lenguas, adórele, haga algo, responda, la presencia de Dios está aquí. Hay un peso de la gloria de Dios. Todo aquel que vino por primera vez, pase al frente, quiero orar por usted. Gloria, gloria, cabot, 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 cabot. Recibe la gloria, varón, recibe hambre por la presencia. Gloria de Dios, 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 gloria de Dios. Estoy desesperado, no me encuentro contigo. Recibe, hija, más peso de gloria, peso de gloria sobre los niños. Declaro 21 días experimentando tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y el favor de Dios vaya con ustedes. Dios los bendiga, salude a su hermano y nos vemos el martes en la oración. Gracias por haber recibido esta palabra de Dios. Gracias por haber tenido un encuentro con Dios. Y recuerda, este es el año del carácter, este es el año de la bendición, transformación y restauración. Dios te bendiga. La manifestación. Este es el tiempo de habitar. Toda la tierra temblará por la manifestación de los hijos del Rey.